Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en este debate público reciente. Los acontecimientos internacionales con los acontecimientos nacionales vuelven a enlazarse, pues, en la agenda informativa de prácticamente todos los medios de comunicación y de las redes, pero también en la discusión pública. Quisiéramos comenzar este debate público haciendo un recordatorio de la importancia estratégica, histórica, que siempre ha tenido Medio Oriente para el mundo y también la importancia bélica, desgraciadamente, que ha tomado en los últimos 33 años, quizá desde la primera guerra en el Golfo Pérsico, aquella guerra derivada de la invasión de Irak a Kuwait, la respuesta del gobierno norteamericano entonces de George Bush padre en su primera invasión a Irak y todo lo que ha ocurrido posteriormente hasta llegar a los últimos acontecimientos en donde tenemos por un lado el Estado de Israel que por encima de toda la legislación internacional y de todas las convenciones de guerra ha emprendido desde hace 6 meses una guerra que bien hacen en llamar muchos de exterminio, una guerra de exterminio contra la población palestina en la Franja de Gaza, bajo el pretexto de responder o de la venganza legítima contra un grupo terrorista, el grupo Hamas, al que se le atribuyen los atentados en los que murieron 1.200 personas entre israelíes y palestinos, poquito antes de la invasión a Gaza. La respuesta ha sido desproporcionada, evidentemente, porque frente a 1.200 personas que fallecieron en ese primer ataque, hay ya más de 33,000 personas muertas, más de 80,000 personas heridas y más de 60,000 personas que están en situación muy grave en los hospitales que prácticamente han sido devastados en la Franja de Gaza. Esta situación ha tensado muchísimo otra vez el escenario regional por esta incursión bélica unilateral de Israel y el 1 de abril, como consecuencia de las tensiones y de la supuesta guerra contra el terrorismo que emprende Israel, lanzó unos misiles contra la embajada de Irán en Damasco el 1 de abril. No lo asume oficialmente el gobierno de Israel como si fueran de ellos esos misiles, pero bueno, la respuesta de Irán se vio este fin de semana. Y este fin de semana, el sábado en especial, vimos algo inédito en la historia de los conflictos bélicos y de la situación en Medio Oriente. El espacio aéreo de Israel fue prácticamente vulnerado, aunque varios de los misiles y de los drones hayan sido interceptados. Irán demostró la vulnerabilidad de Israel. Y en ese sentido empezaron a correr de nuevo rumores y especies de que se estaba desatando la Tercera Guerra Mundial. No es la primera ni será la última vez que en el Medio Oriente esta situación de tensión en una zona que es el origen de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, en esta zona que es también el epicentro de las potencias petroleras más importantes, en esta zona donde se había planteado una coexistencia entre 2 estados, el israelí y el palestino, no se ha cumplido. No es casualidad que vuelva a ser el epicentro de este tipo de expresiones. De hecho, nada más para introducción, recordemos aquel episodio en 1991, en plena guerra de Estados Unidos contra Irak, cuando la corresponsal de guerra, o la corresponsal, a final de cuentas, de Televisa, siendo Jacobo Zabludovsky el conductor principal, lanzó esta información que queremos recordarles, nada más para que le demos una recordada de lo que ha sido siempre Medio Oriente como generador de rumores y de tensiones y también de versiones falsas. Vamos a ver este episodio. Son 10 las explosiones escuchadas en Tel Aviv, según un nuevo cable, y dice que 2 de los proyectiles o misiles cayeron en 2 suburbios, uno en Julón. ¿Dónde es Julón?
Pulón queda cerca de Bat Yam, el sur de la ciudad de posiblemente, casi seguramente nuclear. Caramba. Nuclear. ¿Cuál es tu fuente, Erika? Nuclear. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es la fuente de esta información, Erika? No puedo yo ahora entrar en asuntos de fuentes por razones obvias. Perfectamente, Erika. A los menores de 35 años este video les parecerá nuevo, pero a los que ya tenemos alguna edad y más que estamos metidos en el periodismo, recordamos siempre estas versiones exageradas sobre la situación en Medio Oriente. Pero bueno, precisamente para hablar de esto y para encontrar el vínculo entre lo sucedido en la Embajada de Damasco y lo sucedido en la Embajada Mexicana en Quito, Ecuador, el 5 de abril, 5 días después, cuando violenta la sede de la embajada un grupo altamente armado de la policía de Ecuador para extraer del interior de la embajada a un asilado político que era el ex vicepresidente Jorge Glass. Para eso es que vamos a tener a estos compañeros y compañeras periodistas de los medios públicos para analizar esta situación y también vamos a analizar el contexto nacional. Y bueno, porque no siempre contamos con el honor de su presencia, quisiera abrir la intervención con Jorge Armando Rocha. Jorge Armando, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias. Es un honor estar con ustedes. De hecho, me estoy acordando de este episodio de la intervención angloamericana en Irak, cuando el propio Aznar, George Walker Bush, decían que había armas de destrucción masiva, incluyendo 12 a Blair. años después de aquel episodio de Erika Baxter diciendo que era guerra nuclear, ¿no? Hoy está escondido detrás de Aznar, por cierto, Felipe Calderón. Vale la pena recordar. Y pues destacar que este es el hilo conductor, los ataques a las representaciones diplomáticas, tanto en el caso de Damasco, allá en Siria, como en el caso de Ecuador. Y podemos ver cómo se vulnera al derecho internacional y nos preguntamos, ¿en dónde está la ONU? Condenando enfáticamente lo que sucede con las sedes diplomáticas. Por eso no tiene desperdicio que el presidente López Obrador plantee la necesidad de una condena tal que llegue a, en el caso específico de Ecuador, quitarle sus derechos, suspenderlo en tanto haya una disculpa pública. Algo similar tendría que suceder con el caso de Irán. Exactamente. Porque con el caso de Israel, que ataca directamente a una sede diplomática de Irán, y por eso hay una respuesta. Hay que destacar también que en el caso de México, el artículo 89 de la Constitución marca que se tiene que buscar la solución pacífica de los conflictos. Y la palabra clave en estos conflictos es la paz, porque si vemos lo de Israel, es que le acaba de echar un fósforo prendido a un estanque de gasolina, por todo lo que implica Medio Oriente, por lo que está pasando. Incluso geopolíticamente vemos que esto también toca a Estados Unidos, que está en elecciones, Donald Trump perfilándose y diciendo no hubiera sucedido esto si no estuviera Biden en el poder. Lo ven muy débil al presidente de los Estados Unidos. Creo que hay mucho que analizar, mucho que aprender. Lo que queda claro es que se necesitan sanciones para que no se repitan este tipo de asuntos, porque si no, la escalada de la violencia está a la vuelta de la esquina. ¿Crees que la hegemonía de Estados Unidos, si estuviera saludable o fortalecida, hubiera frenado a Israel por un lado y también a Ecuador por el otro, o es precisamente que en ambos casos está detrás? Esa es una pregunta bastante interesante. A ver, en el caso de Ecuador, para ir por partes, me parece que es muy claro que estamos ante un joven empresario muy novato en materia política, arrogante, que piensa que con tacos y ceviches va a resolver un problema diplomático. Me recordó la frivolidad de Vicente Fox cuando decía como candidato que él en 15 minutos se sentaba con Marcos y resolvía el problema en Chiapas. Yo creo que ahí sí hay un joven bastante novato que también está forjado en los Estados Unidos, que se siente aliado precisamente del gran imperio y que piensa que no debe haber consecuencia de un arrebato de esa naturaleza, a tal grado que la secretaria del Interior, de origen mexicano, Mónica, ahora se me escapa su apellido, Palencia, Mónica Palencia,
ya también se deslindó y dice, no, fue decisión del presidente. O sea, ya vamos a ver también el sálvese quien pueda dentro del gabinete del propio Noboa y veremos qué sucede en términos internacionales. Lleva una condena de la OEA. Increíblemente, Almagro, uno de los enemigos de México, del progresismo de nuestro país, también ya condenó esto que trastoca todo tipo de límites. Y yo diría, en el caso de Irán y de Israel, el conflicto pues viene de muchos años atrás, con raíces geopolíticas, ideológicas, religiosas, pero sí, creo que Estados Unidos está jugando el papel de siempre, de financiar, ¿no? Estar muy interesado en que se extienda una guerra, el rol armamentista, pero sí Biden se está mostrando bastante débil. Sí, Netanyahu lo ha rebasado, bueno, ha rebasado al mundo, Netanyahu, es decir, no ni siquiera Biden, ha rebasado a toda institucionalidad internacional. A final de cuentas, creo que Noboa cree que en el fondo él puede ser un Netanyahu de Sudamérica, una cosa así. Región 4, ¿no? ¿Ah? Región 4. Región 4, exactamente. No sé cómo lo veas, Claudia. Sí. Claudia Martínez. Muchas gracias por Ventana al invitarme. Mundo. Gracias, un gusto compartir con tan queridos colegas. Definitivamente, al parecer hay muchos paralelismos en esta cuestión del ataque al consulado de Irán en Damasco, Siria, por parte de Israel, y lo que se reflejó 5 días después, ya lo estabas mencionando, en nuestro lado, en nuestro hemisferio, esta cuestión de que prácticamente con este ataque se podría haber pensado que incluso no habría cuestiones punitivas por parte de Irán, y entonces Daniel Noboa diría, bueno, pues perfecto, entonces podemos tomar el derecho internacional a modo, de manera que la Carta del artículo 51 de Naciones Unidas te exime para poder realizar ataques bajo este tema de la justificación de la autodefensa, y entonces, pues bueno, realiza este operativo. También hay declaraciones del presidente Daniel Noboa en esta entrevista tan polémica que se está dando, en una exclusiva que dio para un medio australiano, en donde justamente incluso hasta dice que, bueno, la entrevistadora le dice, pero ¿por qué realizaron este operativo tan violento? ¿No? Y le está diciendo, nosotros no teníamos violencia, lo que ocurrió fue que entramos y el personal diplomático agredió a las fuerzas especiales y por eso tuvimos que aplicar la violencia, etcétera. Han sido imágenes que han indignado prácticamente a la comunidad internacional, ver a Roberto Canseco arrodillado afuera de la embajada. Cuando todo el mundo ya vio las imágenes de cómo entran como si fueran SWAT los cuerpos armados, y solo hay 2 personas, entre ellas un hombre ya mayor, que lo único que tenía era su dignidad, que es Roberto Canseco, ¿no? Roberto Canseco. Y precisamente esta es la cuestión, como ya lo mencionaba Jorge, la cuestión ahorita que está en vilo tal cual es la viabilidad del sistema de justicia internacional como lo conocemos hasta el momento. Sí. El punto es que hay conflictos paralelos. Tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia que lleva más de 2 años, que por cierto, pues no ha llegado a tener ni siquiera de cerca la cifra de las víctimas que existen actualmente en solamente 6 meses que ha habido de la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza. Tenemos también este conflicto que hay del ataque tanto de el que justifica el gobierno de Israel contra Hamás, y también prácticamente lo que se ha hecho ya como una cuestión pues directa de acusaciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra que está cometiendo Israel sobre la Franja de Gaza. Israel tiene denuncias por parte de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Ya emitieron 2 medidas precautorias que le están pidiendo que cese la violencia de inmediato, que le están pidiendo que entre la ayuda humanitaria, las cuales no han sido respondidas por parte de Israel. Tenemos también a México, que incluso ha interpuesto recursos junto con Chile en la Corte Internacional de Justicia, en la Corte Penal Internacional, en donde están pidiendo que se investiguen no solamente incluso a Israel, sino incluso también a facciones palestinas que hayan realizado ataques dentro de ese lugar, y tampoco hay casos que se hayan escuchado al respecto. Antes de que se me vaya la idea, la toma de la embajada mexicana en Ecuador, ¿crees que va a radicalizar la posición mexicana en el conflicto de Israel? Sí, y Gaza? absolutamente. Porque México ha sido muy cauto. Sí. Ni siquiera condenado de manera explícita, ¿no? Pero está ya el tema de su propio litigio en la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador,
que vis a vis es lo que también está haciendo Sudáfrica con Israel, ¿no? Exactamente, es el espejo que hay. El presidente ha sido pues muy cauto en el tema del discurso y por supuesto respetando también la posición de México, de nuestra doctrina de impulsar la paz sobre alguna de las partes, pero sin duda el tema aquí es que ya hay una agresión directa contra lo que se podría considerar como el territorio mexicano, que es un complejo diplomático, una sede diplomática en otro país, es la irrupción, o sea, los argumentos que está dando México es tal cual la agresión a personal de una misión diplomática en el exterior y también la irrupción en suelo violando la soberanía que existe por parte de México. Entonces, sin duda sí podría ser una radicalización de la postura de nuestro país, ya no solamente a favor de la violencia, a favor de la paz y la solución de conflictos de manera pacífica, utilizando la política, como mencionaba el presidente este fin de semana, que dentro de uno de sus argumentos es impulsar las diferencias y la solución de estas a través del diálogo y no a través del uso de la fuerza. Lo que está mencionando el presidente es poner encima el Estado de Derecho por el estado de la fuerza. Y son cuestiones que se podrían reflejar y también lo estamos viendo en la comunidad internacional tal cual. Claro. Estamos viendo, aunque también obviamente con sus visos que hay en cuanto a las diferencias que hay en una región Medio Oriente convulsa, que es un polvorín con muchísimos intereses, tanto nucleares, religiosos, políticos, sociales, geopolíticos, petroleros, como lo estamos viendo también diferente en América Latina, que es una región sí o sí pacífica, recordando que nosotros incluso hemos tratado de impulsar los protocolos contra el desarme nuclear como el Tratado de Tlatelolco, que México ha sido gran parte de esa política contra las armas y contra la guerra. Aún así, estamos viendo que prácticamente la semana pasada la OEA impulsó una decisión unánime que está condenando, ya como lo decía Jorge, o sea, el propio Luis Almagro, que bueno, no tenemos exactamente las mejores posiciones juntos, está condenando en el discurso que hace Luis Almagro, está diciendo, es que es innegable y no hay alguna justificación que pueda darse para que haya Ecuador realizado este operativo en nuestra embajada. Estamos viendo una posición también este día, en la mañana se reunió la CELAC, una sesión en la que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiendo que se condene. Venezuela dice que también cierra su embajada y cierra su consulado en Ecuador. Nicaragua ya lo suspendió momentos después, días después de que se dio este ataque a nuestra embajada. Hay una condena unánime por parte de Cuba, por parte de Colombia, por parte de Venezuela, Nicaragua, es decir, todos los países de la región. Pero lo simpático es que no ha ocurrido así en el espejo que tenemos en el ataque al consulado, justamente porque se intentó emitir una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se condenara de la misma manera que sí se ha condenado en este caso en Ecuador, por las acciones de Ecuador, y en ese momento salieron los aliados de Estados Unidos, Israel, frenando las resoluciones que condenan el ataque a una sede diplomática en el porque exterior. eso afectaría a Israel y los intereses en el caso de su ataque a la embajada de Irán en Siria, ¿no? Exactamente, y ahí obviamente vienen los intereses velados de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ya venía con muchas tensiones por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya habían tenido llamadas muy ásperas en donde le estaba diciendo, ya no vas a contar con el apoyo, no es posible que teniendo el nivel de tecnología que tienes en el ejército, no impidas que mueran cientos de miles de personas que no están involucradas en el conflicto. Ten como objetivos militares reales los puntos de Hamás y permite que entre la ayuda humanitaria. Había ya roces previos entre ellos y actualmente pues este tema hace que el impulso de Estados Unidos que deje de lado todas esas diferencias y apoye a Israel en esta nueva contienda en Medio Oriente. Emerson, estamos entonces, como dice Erika Wexler, al borde de una guerra nuclear. Bueno, yo creo que justamente el video que veíamos hace unos momentos, pues creo que refleja la tentación amarillista, ¿no? La tentación apocalíptica, me atrevería a decir, de los medios de comunicación. Tú mencionabas en específico en Medio Oriente, ¿no? Pero creo que es un fenómeno también, pues lo vemos mucho más amplio, ¿no? En el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania,
pues TikTok era, digamos que el refugio de las fake news y de las lecturas apocalípticas que también venía la Tercera Guerra Mundial. La verdad es que si bien hay un conjunto de intereses políticos y geopolíticos en disputa, ¿no? Creo que el papel justamente de los medios de comunicación es privilegiar, jerarquizar la información, y en este sentido pues hemos visto en diversos medios y que aún así mencionaba TikTok, pero bueno, esto le ha pasado sea el New York Times, sea la Así es. agencia F, sea la BBC o sea otro tipo de agencia especializada y con muchos años de trayectoria, ¿no? Entonces creo que también es un fenómeno mucho más amplio. Bueno, el propio presidente Sí, el presidente le Petro, pasó ¿no? Justamente que este se fue fin de con una semana declaración falsa, ¿no? se va con, digamos, con la finta de una publicación sobre unas supuestas declaraciones de Vladimir Putin sobre que su respuesta iba a ser inmediata en función de que Israel decidiera contraatacar este ataque A Irán. a Irán. Y pues bueno, estás hablando del presidente de un país que es Colombia, que no es algo menor, y entonces yo creo que eso desde luego afecta el ecosistema mediático, ¿no? Eso, digamos que en el tema, creo que de medios. Por otro lado, creo que es importante decir que estamos en un punto, desde mi punto de vista, de inflexión en cuanto al sistema multilateral. Sí. El sistema multilateral en el mundo y de organismos internacionales está al desnudo. El asalto a la Embajada de México en Ecuador y el ataque al consulado, a la representación política de Irán en Damasco, digamos que corrobora la premisa de la debilidad de los organismos internacionales, de la poca capacidad pues vinculante y del derecho internacional para poder sancionar en un momento donde tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, tenemos el conflicto en Israel y Gaza, o sea, y creo que por otro lado, que digamos que lo de Ecuador aparentemente avanzó muy rápido, ¿no? O sea, declaran persona non grata a la embajadora, entran, prácticamente secuestran a Jorge Glass en la representación mexicana, y creo que justamente, pues tal vez estamos ante un termómetro de lo poco eficaz, estas grandes instituciones después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fueron creadas justamente en aras de la convivencia internacional, pues están demostrando, creo que su caducidad, y ayuda o no ayuda que alguien con el prestigio, ya lo mencionaba Claudio y Jorge Armando, como Luis Almagro lo condene, pues no sé si represente mucho o poco y todo el mundo se indigne porque la OEA condenó el hecho, ¿no? Si Guterres sale a decir al día siguiente que condena y espera que México y Ecuador lleguen a un diálogo, tampoco veo, digamos que un gran impacto, ¿no? En la comunidad internacional, y creo que lo más grave es que, pues quien lo sabe perfectamente es Estados Unidos, uno de los actores que ayudó a fraguar, a construir estas organizaciones internacionales, y desde luego uno de los miembros del Consejo de Seguridad con veto, ¿no? Con veto, así es. Nos quedan 2 minutos, pero ahorita vamos a empezar el segundo bloque contigo, Braulio, pero ¿alguna reflexión sobre esto? Sí, solamente en el sentido de lo que comentaba ahorita Emerson, por eso me parece que es importante, bueno, coincido con esta visión de que estamos viendo realmente el termómetro de la incapacidad de los organismos internacionales de sancionar o de realmente tomar acción cuando se viola el propio derecho internacional. Por eso creo que esta violación a nuestra embajada en Quito, sin precedentes, hay que decirlo y lo voy a decir siempre, porque ni en las dictaduras militares en América Latina ni en ningún otro gobierno autoritario había un precedente de una violación como esta. Por eso creo que... Quizá porque le tenían miedo a la posibilidad de que un organismo multilateral les diera sanciones. Probablemente, y por eso la sanción sí tiene que ser muy fuerte, o las acciones tienen que ser fuertes para que no se siente un precedente de que se pueden violar las embajadas como si no pasara nada. Creo que en ese sentido la defensa del Estado mexicano, la defensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la embajada, no es únicamente la defensa de la embajada en Quito, sino la defensa de fondo es del derecho internacional y del derecho de todas las naciones a que se respeten todos esos acuerdos que han firmado. Eso me parece que es algo importante. Y también, nada más para mencionar sobre el papel de la prensa, hoy se filtra una carta a redactores del New York Times en el que en la carta se les pide que eviten el uso de las palabras genocidios, limpieza étnica y territorio ocupado. En relación con Israel y Gaza. Evidentemente, sí.
el genocidio que se está viviendo contra el pueblo palestino de parte de Israel, el New York Times pide que no se utilice ni la palabra genocidio, ni limpieza étnica, ni territorio ocupado. Eso también abona a normalizar lo que está ocurriendo en Israel y a magnificar otros conflictos armados como los que ya se han estado comentando por acá. Así es, eso es delicadísimo. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos aquí a Debate Público. Regresamos a Debate Público. En la primera parte analizamos, comentamos el enredo internacional en el que estamos metidos justo por el tema del ataque de Ecuador a la Embajada Mexicana en Quito, pero también en el tema de Medio Oriente por el incremento de las tensiones entre dos potencias, es así, armamentistas y nucleares, Irán e Israel, en medio de la intervención militar ya bastante impune, por decirlo de manera amable, de Israel en la Franja de Gaza. Pero en el territorio nacional tenemos también una nueva guerra, es así, es lawfare, una guerra judicial, claramente establecida por la presidenta actual de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, en contra de su antecesor, Arturo Saldívar, y de al menos 60 personas que a partir de una denuncia anónima, la Suprema Corte inicia una investigación en contra de ellos por supuestos malos manejos financieros, por negociación de la ley, por irregularidades, en fin, por una serie de elementos y de presuntas irregularidades y delitos en una Suprema Corte cuya celeridad para actuar en contra de estos delitos en otros jueces y en otros casos nunca se había visto. Es decir, estamos frente a una venganza política, tal como lo ha señalado el ministro Arturo Saldívar. Y en este caso, Braulio, ¿qué análisis haces de este episodio? Pues mira, a mí me dejó sentimientos encontrados desde que salió esta noticia, porque por un lado me da gusto que la justicia sí pueda ser expedita. Y esto lo digo porque el 8 de abril es cuando esta denuncia llega a la oficina de la ministra Norma Piña. Y el 9 de abril ya tiene la denuncia, bueno, le llega la denuncia el 8, el 9 ya tiene esta investigación. Se da a conocer. ¿En un día hicieron una investigación de entre 60 personas? Así es, con base en una denuncia anónima. Por eso celebro que la justicia sí pueda ser expedita. Lástima que no lo sea para la mayoría de las y los mexicanos y que sí sea para los intereses de quien hoy preside la Suprema Corte de Justicia. ¿Le hicieron algo así a Eduardo Medina Mora, por cierto? ¿No? Ministro de la Suprema Corte de tampoco. Justicia que renunció a su cargo y nadie dice nada. Que renunció a su cargo por causas, el argumento fue por causas de fuerza mayor al momento en que había investigaciones de corrupción en su contra y que renunció y que bueno, ya no Y pasó. vínculos Y con estaba García Luna. obligado Exacto. a expresarlas cuando manda, digamos, su carta al Senado. O sea, ¡Claro! él tenía que explicar por qué estaba pues, saliendo de la Suprema Corte, ¿no? Decían que era investigación del SAT, no lo sabemos, es justo el interrogante hasta ahora, ¿no? Así es, no pasó en ese caso. Y también algo importante sobre esta investigación en contra de Arturo Saldívar y de otros tantos funcionarios del Poder Judicial de la Federación es que viola todos los precedentes y la regla que se había estado siguiendo hasta incluso en la administración de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Y es que no se aceptan denuncias anónimas y que no aporten pruebas. Esta que se presentó en contra de Arturo Saldívar es anónima, no presenta pruebas y a pesar de eso se admitió a trámite, se hizo en cuestión de horas, si no es que, bueno, sí, en cuestión de horas. Y un factor también interesante es que se filtró a la prensa. Exacto. Y ahorita tú enmarcabas esto en que era una nueva guerra, una guerra jurídica. Y la guerra jurídica no se entiende sin la guerra mediática. Es decir, todos los procesos judiciales van acompañados de pues, filtraciones como esta, de noticias falsas, de mucho ruido en medios de comunicación para tratar de legitimar las investigaciones que se emprenden contra actores políticos. Y hago esta mención de que es contra actores políticos porque el ministro Arturo Saldívar, cuando sale de la Suprema Corte de Justicia,
Después, unos días después, se suma al equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por Morena, PT y Partido Verde, y en ese momento también ya se convierte en un actor político, realmente, está Sí, en medio sí, de una contienda electoral. Entonces, a mí también me llama la atención que quienes han defendido el derecho como una ciencia o una disciplina alejada de la política, hagan política con investigaciones como esta. También que quienes defienden tanto la presunción de inocencia, quienes defienden tanto el debido proceso, hayan admitido una investigación en la que precisamente se viola la presunción de inocencia, en que también la cobertura mediática respecto a esta investigación en muchos medios corporativos de comunicación ha hecho ya juicios sumarios sobre una presunta responsabilidad sobre lo que se le acusa a Arturo Saldívar, a pesar de que siempre están en defensa Sí. del debido proceso y son muy cuidadosos de las formas, y en este caso, pues no. Así es. Jorge Armando. Pues yo diría que es una actuación ruin de Norma Piña, la presidenta de la Corte, que por cierto, ella llega a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia en función de un golpeteo mediático en contra de Yasmín Esquivel, Yasmín Esquivel. ministra progresista. Hay que destacar que Norma Piña le da cobijo a exempleados de Genaro García Luna. Así es. Ganan más que el presidente de la República. La ministra presidenta ha tenido una actitud hasta de berrinche frente al titular del Poder Ejecutivo en un evento allí en Querétaro, en la conmemoración de la Constitución de 1917, cuando llega el presidente, todos en señal de respeto se paran de sus asientos. Norma Piña permanece sentada en una postura de afrenta hacia el titular del Poder Ejecutivo. Nunca ha querido tender puentes de comunicación, incluso pues nos vio la cara con el tema de Acapulco, porque ella había comentado que el dinero de los fideicomisos sí los iban a entregar en los fondos a los damnificados, y después dijo que siempre no, que no se podía, tramitaron amparos, y pues también destacar que lo que quiere ahora Norma Piña es una jugada de varias bandas: golpear al presidente, golpear a la candidata Claudia Sheinbaum, porque va en contra de Arturo Saldívar, pero también quiere dinamitar, y esto es muy importante, una reforma al Poder Judicial. Quiere Claro. desacreditar lo que viene, que es una búsqueda que viene históricamente, que es los jueces rindan cuentas. Así porque es. hoy en día, bajo este velo de autonomía, hacen lo que quieren, nos siguen dando los abadazos, liberando a delincuentes organizados y de cuello blanco sin mayor tipo de recato. En este entendido debemos de analizar lo que está haciendo Norma Piña. Me parece que es de un corte autoritario muy claro el recibir denuncia anónima y hacer esto Sí. de forma express. Yo te agregaría a tu carambola de tres bandas una cuarta: el vínculo con García Luna. ¿Sí? Es decir, buena parte de las denuncias tienen como hilo conductor a la señora Miranda de Wallace y a los jueces relacionados con las liberaciones de algunas de las víctimas, sobre todo el caso de Neftalí Sandoval. Y aquí la pregunta que se les hago a todos, también Sí. por supuesto a Jorge Armando: ¿qué tanto hay esto detrás? Es decir, estamos en vísperas de que a Genaro García Luna le dicten ya la sentencia, ¿no? Así es, y mientras en Estados Unidos se avanza para que México recupere los bienes de García Luna, aquí le liberan las cuentas a la esposa de García Luna. El Poder Judicial. El Poder Judicial. Y lo comentó también en su momento el presidente, antes de este suceso en particular, que cuando estaba Arturo Saldívar como presidente de la Corte, los jueces se sentían más vigilados, que no quiere decir Sí. que hubiera una intromisión, pero había más recato, había más inteligencia, se tomaban los casos más en serio. Ahora la justicia es selectiva y a la carta. Tenemos a Murillo Karam viendo quizá este programa desde la comodidad de su residencia, acusado Está enfermito, de no puede ver desaparición tele. forzada, tortura, ir en contra de la administración de la justicia. Y también aquí hay un ingrediente interesante, porque Saldívar en su momento investigó el caso ABC porque había una facultad que tenía la Claro. Corte para traer casos de violaciones a derechos humanos. ¿Y investigar? Saldívar investigó, le puso nombre y apellido a responsables, a funcionarios de Felipe Calderón, Así es. y también a una familiar del entonces presidente. Ahí hubo una presión absolutamente indebida. Ya no tiene esa facultad la Corte.
Y entonces, ¿qué va a investigar Norma Piña? O sea, no tendría que haber transitado por la vía penal, haber acudido a la FGR si es que había elementos penales. O sea, lo que quiere ella es calificar, o más bien descalificar a Saldívar ante la opinión pública y jugar en favor del concierto conservador. Así es, A mí, tenemos, me a ver, gustaría adelante. comentar nada más dos cosas sobre esto que ahorita ya decían, y es este vínculo con Genaro García Luna y también parte de la denuncia Isabel Miranda de Wallace. Sí. Porque en la denuncia se acusa que Arturo Saldívar presionó en específico a dos integrantes del Poder Judicial, a Juan Pablo Gómez Fierro y a Ramón Lozano Bernal. Juan Pablo Gómez Fierro es el que otorgó la suspensión definitiva para que empresas energéticas omitan el esquema Claro. de compra de gas de la Secretaría de Energía. También en 2021 impidió la entrada en vigor de la reforma a la ley de la industria eléctrica, y Ramón Lozano Bernal fue quien otorgó la suspensión definitiva para que Iberdrola no pague la multa de 9,000 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía le había impuesto por el tema del autoabasto. Si no me equivoco, y voy a revisar ahorita el dato, Ramón Lozano Bernal también fue quien desbloqueó las cuentas de la esposa de Genaro García Luna al momento, prácticamente, después de que se le ¿En qué declaró tribunal culpable. está él? O sea, ¿por qué le correspondería eso a él? Ahorita. Hay que checarlo, ¿verdad? Sí, ahorita Sí. precisamente voy a checar esa información, pero también esta investigación del Consejo de la Judicatura Federal está acompañada en medios de una investigación que revela una supuesta cuenta de banco en Banorte a nombre de Arturo Saldívar, a través de la cual supuestamente él recibía los pagos por pues todo esto que se denuncia en esta investigación. No, y además presentan unos depósitos que cualquiera puede fabricar. Sí, O sea, pero no hay el no hay detalle- solidez en esas El pruebas. detalle es que Pero el las origen filtraron. de la identificación, de la supuesta identificación de esa cuenta, es una filtración que incluso la propia Isabel Miranda de Wallace ha reconocido en medios hace mucho tiempo, que ella sabía de la existencia de esa cuenta. En Es su decir, polémica con Ricardo Rafael. exacto. Entonces ahí se cierra un poco, me parece, el círculo, porque todos y todas quienes hemos hecho periodismo sabemos que las filtraciones siempre vienen con intereses detrás. Entonces, que una periodista que hace periodismo de investigación diga que ella encontró, así como por arte de magia, le llegó una denuncia y a partir de ahí empezó a jalar el hilo que la llevó a esa cuenta, es ignorar que todas esas filtraciones, pues justamente tienen Ya se intereses por conocían, detrás. así es. Vamos a escuchar esta parte, este fragmento que tenemos donde el propio Arturo Saldívar, en una entrevista en Radio Fórmula, da su explicación y su diagnóstico de lo que representa esta persecución judicial. Vamos a ver este fragmento. No es la primera vez que Norma Piña quiere incidir en el proceso electoral. Quiso primeramente apropiarse de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace unos meses, cuando se planteó la solicitud de renuncia de Reyes Rodríguez, entonces presidente del tribunal, en la sesión de 7 de diciembre de 2023, dos magistradas y un magistrado denunciaron que estaban teniendo presiones para que no se quitara del cargo de presidente a Reyes Rodríguez. Y después trascendió que quien estaba interviniendo para evitar el cambio en la presidencia de la Corte era Norma Piña, que amenazó y presionó a los magistrados e incluso y una de sus presiones es que el asunto lo iba a llevar a la Corte sin facultades de la Corte para intervenir, como lo está haciendo en mi caso, que no hay un procedimiento previo para una queja contra un ministro. Que no. Braulio, ¿querías agregar algo? Sí, nada más corregir que yo ahorita dije que Ramón Lozano Bernal también había sido quien había desbloqueado las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. No fue así. Fue el 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México. Ok, ahorita en estos momentos que estamos grabando el debate público, Saldívar denunció amenazas de la ministra Norma Piña, aseguró que durante una sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunos magistrados denunciaron que estaban siendo presionados por la presidenta de la Suprema Corte para no pedir la renuncia de Reyes Rodríguez, el expresidente del tribunal. Afirmó que los mensajes amenazantes, intimidatorios, con un lenguaje poco adecuado llegaron a los magistrados, y Saldívar anunció que denunciará vía juicio político en contra de Norma Piña por atentar contra la democracia de México por una supuesta intervención en las elecciones del 2024.
Sí, yo creo que lo que está en juego, justamente, coincido en las dos lecturas, ¿no? Creo que estamos ya a muy pocas semanas de las elecciones. Sí. Y creo que desde luego se puede advertir un mal desempeño no solo de la candidata presidencial de la oposición, que es algo, digamos que a la vista de todos, sino la posibilidad de que en este caso la coalición gobernante sí se lleve la mayoría en el Congreso y en su caso pueda llevar a cabo este plan C, que incluiría principalmente la reforma judicial que el arquitecto, hay que decirlo, está haciendo el exministro Arturo Saldívar, ¿no? En ese sentido, creo que sí puede ser una especie pues, de coletazo, ¿no? O sea, una medida desesperada por parte del Poder Judicial, justamente para intimidar ante la incertidumbre de qué va a pasar después Pero a de mes las y medio de elecciones. las elecciones presidenciales. No, por eso, creo que es bastante desesperado pensar que pues, va a cambiar el viraje y que Saldívar se va a convertir en el enemigo público número uno, dado que la Corte tiene mucha legitimidad y credibilidad ante la opinión pública mexicana, ¿no? Basta que Norma Piña lo diga para que... para- 37% de credibilidad Justamente, tiene, ¿no? según el INEGI, los jueces y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, frente al 60% que tienen otros instrumentos de justicia, como la Guardia Nacional, como la Fiscalía General de la República. Y yo creo que no es algo menor. O sea, lo que está también en disputa, o por lo menos eso es lo que advierte, lo que estamos viendo, es que está en disputa el monopolio de la justicia, de la Corte y de la interpretación de las leyes que ciertos grupos políticos, que llegaron con ciertos partidos políticos, crearon una red, digamos que ahora sí que judicial, a partir de abogados, a partir de defensores, a partir de litigantes. O sea, no hay que olvidar que en este sexenio la reforma eléctrica y otros y diversos proyectos grandes de infraestructura han sido torpedeados legalmente. Justamente una característica del lawfare es a punta de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y amparos han torpedeado judicialmente a este gobierno, ¿no? Y entonces yo creo que ante un posible terremoto político, ¿no? En la Suprema Corte, pues un poco la mejor defensa es el ataque. Y no hay que olvidar que la mujer que acaba de salir, que acaba de incorporarse a la Auditoría Superior, Sí. que es Arely Gómez, era ni más ni menos que la Contralora del Consejo de la Judicatura Así es. de la Federación, es decir, el órgano encargado de vigilar a los ministros de la Corte. O sea, yo creo que desde luego se empiezan a mover cosas en el Poder Judicial y en estos días creo que Así hay es. algo de una venganza política, hay una A ver, lectura... lanzo esta pregunta, por lo que estás Lectura. argumentando, y a ver qué opinan también A ver. todos ustedes. Entonces, ¿es un ataque o es un instrumento de negociación de Norma Piña? o de extorsión, ¿no? O de extorsión, por decirlo Sí, de yo creo manera que, llana. o sea, creo que también la advertencia, no hay que olvidar, pues los ministros que están ahorita, sobre todo los que acaban de llegar, pues estarán más allá del próximo sexenio, ¿no? O sea, Claro. su futuro no se va a definir si gana Claudia Sheinbaum o Álvarez Maínez, ¿no? O sea, ellos van a trascender y un poco también es la ¿Y advertencia, si ¿no? gana Xochitl? Bueno, estará muy contento Genaro García Luna, seguramente, ¿no? Claro. Y el calderonismo, ¿no? O Fernando Gómez Mon, que es quien, por cierto, le está haciendo el plan judicial a Xochitl Gálvez, ¿no? Pero creo que justamente sí advertiría un poco, pues, a qué se va a enfrentar la próxima presidenta del país, a qué tipo de poder judicial, ¿no? O sea, y yo Exacto. creo que es un mensaje, puede ser un mensaje para negociar o bien para la extorsión judicial, ¿no? Así es. Es un mensaje claro. que ese poder Sí. judicial no claro. se quiere transformar. Exacto. Porque es el Una resistencia. último Los muro de resquicios que contención del existen. viejo régimen, del régimen Así es. neoliberal. Y no quieren ceder, ¿no? Entonces es el mensaje de, está bien, O sea, si de ese gana tamaño ven la amenaza. Y si que gana su- Claudia, pero aquí nos vamos a trinchar. Y que sucede en otros países también en América Latina. O sea, es algo también muy Sin duda. peculiar A de ver, cambios de régimen. ¿en ¿no? dónde? Por ejemplo, la fiscalía es un elemento clave en Perú, ¿no? Justamente Sí. la persecución con Pedro Castillo. Nos vamos a Brasil y justamente desde el Poder Judicial, o sea, el juez Sergio Moro es quien se lanza en contra de Dilma Rousseff y en contra de Lula da Silva y que a los 2 días es ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Bueno, José Ramón Argentina- Cosío ahora, pues que también se incorpora a las filas políticas, ¿no? Donde eran aparentemente independientes. En Argentina también vemos cómo Sí, el el caso Poder contra Judicial Cristina es Fernández. digamos que el resquicio, o sea, es el último elemento que se puede, digamos que
Pues sí, o sea, Es el último bastión es el del último bastión conservadurismo, ante un cambio de régimen político, ¿no? O sea, podría ser. No, y en el propio Sí, Ecuador, digo, a Rafael Correa, perdón, se le inició una investigación por influjo psíquico. Eso decía que él de alguna forma había influido en la psique de funcionarios públicos para que cometieran actos de A corrupción. través del ceviche. Probablemente. Seguramente fueron a comer ceviche. No, Sí. actualmente Claudia. Rafael Correa justamente tiene 53 procesos 53. que están abiertos por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. Si nos vamos a Perú, bueno, ya destituyeron al presidente Castillo, pero aún así también Dina Boluarte tiene varios expedientes ahora por cuestiones irregulares. Rolesgate. Vamos a Argentina también. Recordemos que Cristina Fernández también ya está imposibilitada para ejercer cargos públicos. No se presentó a las elecciones, ya conocemos la historia y por eso de ahí que Javier Milei está en la presidencia, porque pues bueno, el candidato que tenían tal cual pues no, Sergio Massa. Entonces estamos viendo como esta ola y obviamente que también pues tenemos que remontarla de aquí a nuestro país. Lo mismo ocurrió también cuando estaba Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, que también hubo una historia parecida en cuanto a lawfare, y yo creo que esto básicamente en cuanto a los ataques del Poder Judicial, ¿Lo dices por el desafuero o medida, por qué? exactamente, sí, por el desafuero que tenemos en este episodio de la política mexicana. Y este punto, que estamos básicamente ya 2 meses de las elecciones Sí. presidenciales, que se Mes van a y medio. elegir, mes y medio, se va a elegir ya a la nueva presidenta del país. Básicamente son pues como unas patadas de ahogado ya que está dando el Poder Judicial, porque no se quiere quitar los privilegios, porque quiere seguir teniendo los sueldos que no tiene básicamente ningún mexicano en todo el país, ni siquiera el presidente de la República. La cuestión de este velo de hacer el poder y la justicia a modo. Pero lo que está pasando ahora es que yo creo que más allá de este ataque y obviamente de las cuestiones que se tengan que tomar por parte del ministro Saldívar, básicamente creo que terminan como un poco más evidenciados Sí. de lo que les podría ayudar. Yo pienso que ya gran parte de la ciudadanía está mucho más despierta que antes y el punto justamente también es como la observación que se está moviendo a nivel político. Mucha gente tampoco ya no está de acuerdo con las cuestiones de los privilegios del Poder Judicial y más ahora que están realizando este tipo de medidas desesperadas Así es. para poder desacreditar. Entonces, antes- vamos a ver cómo Por va eso en Cedillo cuestión del cambió el voto. Poder Judicial. Sí, lo eliminó, no, pero a ver, hay algo que me estoy acordando, que creo que también valdría la pena sacarlo a colación. No es la primera vez que hay esta persecución mediática y jurídica contra un ministro de la Corte que se atreva a salir de esta burbuja o de esta cofradía o de Cártel. esta mafia o de como quieran llamar, o de ese cártel o de este grupo y decide optar por López Obrador. Acordémonos de lo que le pasó a Genaro Góngora Pimentel, expresidente de la Suprema Corte, al que le hicieron una guerra mediática por un tema personal durísimo, durísimo. O sea, cuando los ministros se dedican a lanzarse bombas, son creo que más eficaces que las de Irán. Por supuesto, dan en el blanco. Y son terribles, ¿te acuerdas del caso? Sí, sin duda. Y de hecho, el ministro Góngora fue el que en su momento algunos empresarios se reunieron con él y le preguntaron cómo es López Obrador para el tema de los impuestos. Así es, Era así lo es. que les preocupaba. Y hay que recordar que en el caso de Mariano Azuela, presidente de la Corte, que se reunió con Vicente Fox para que procediera el desafuero, ahí sí no dijeron nada. Ahí sí se estaban respetando las autonomías de acuerdo a la visión conservadora. Pero también hay que destacar que aquí la pregunta podría ser hasta dónde piensa llegar Norma Piña, de qué es capaz la ministra presidenta, porque pues no es un simple capricho que haya querido, con esta información que nos entregas, estimado Genaro, que se quedara Reyes Rodríguez Mondragón al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ni más ni menos que este tribunal es el que ¿Va a califica calificar? la elección y entrega la constancia de validez y le entrega la constancia a la próxima presidenta. Entonces, si ese tribunal dice que la elección no estuvo bien organizada por el INE o que hubo una intromisión suficiente de otros poderes, podría invalidar la elección. ¿De qué es capaz? ¿Para qué quería a un aliado de este tamaño? Porque Reyes Rodríguez Mondragón trabajó con Felipe Calderón. Así es. ¿Para qué lo quería Así al es. frente? ¿En qué han pensado? Y sin duda, en el pensamiento conservador está tratar de anular la elección en uno de sus escenarios ante
un Judicializarla descrédito, no es judicializarla suficiente. porque saben que no les alcanza, porque la aprobación de la mayoría de la gente está en la 4T. O en los estados que va a estar Sí. cerrado, por ejemplo, a nivel local puede ser, ¿no? Jalisco, que es donde se ve que va a haber un conflicto postelectoral delicado. Se están cerrando las preferencias electorales, algunas alcaldías importantes de la Ciudad de México y del Estado de México. Pero a ver, aquí lo que es interesante es este juego, antes yo creo que ya nos quedan algunos minutos, este juego de poder. Porque entonces, si la ministra Piña hace un acto de poder bastante discrecional y evidentemente arbitrario, de venganza política, Arturo Saldívar está acudiendo al Poder Legislativo para hacerle juicio a su sucesora. Es decir, ya están los tres poderes aquí de la Unión interactuando en un conflicto, ¿sí? En un conflicto que además es el conflicto que se presenta mes y medio antes de la elección. No lo veíamos venir, o al menos nadie veía venir que pues de esta manera la ministra y el grupo de intereses que ella representa optarán por esto, ¿no? Braulio. Sin duda, yo nada más quería comentar algo porque vuelve a salir el nombre de Fernando Gómez Montt ahorita que hablamos de Reyes Rodríguez Mondragón. Hay que recordar que en noviembre de 2010 Rodríguez Mondragón fue nombrado director general adjunto de la Subsecretaría de Gobierno en el sexenio de Felipe Calderón, cuando su secretario de Gobernación era Fernando Gómez Montt, quien hoy trabaja en la campaña de Xochitl Gálvez, trabajando precisamente sobre la propuesta de reforma o de lo que se tenga que hacer con el Poder Judicial. Es decir, pero él está en funciones. Él es magistrado del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es quien presidía desde 2021 y quien, de acuerdo con lo que denuncia el ministro en el retiro Arturo Saldívar, Norma Piña presionaba para que se quedara al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que calificara, como ustedes lo decían muy bien, y entregara incluso la constancia de mayoría a quien gane las elecciones, que salvo que algo cambie en los próximos 40 y tantos días, seguramente será Claudia Sheinbaum. Tenemos un minuto, reflexiones finales. Pues Hola, Armando. yo nada más diría que también la ministra Norma Piña no está actuando sola. La identificamos como quien está transitando y El está muy daiquiri no molesta. solo se hace con piña. Y en este caso, pues, no imagino que personajes como Claudio X González, los partidos de oposición no hayan conocido de esto y está respaldada en ese sentido. Hay que recordar que también hay una petición de juicio político en contra de uno de los ministros que se puso a favor de las empresas, pretendió anular, bueno, la anuló junto con otro, la ley de la industria eléctrica, pero de acuerdo a legisladores de Morena lo hizo violentando, ¿no? La normatividad del Poder Judicial. Entonces, varios de sus colegas están festejando, sin duda, lo que está haciendo Norma Piña. Hay que entenderlo como parte de este concierto de decisiones conservadoras, pero creo que termina por exhibirlos, por desnudarlos. Y ahora, quienes han apoyado la necesidad de una transformación del Poder Judicial, lo van a hacer con más fuerza. Exactamente. ¿Tenemos chance? Rapidísimo, Claudia. nada más mencionar que esto es un reflejo de ya las medidas que incluso tienen que hacer para poder apuntalar a esta candidata que tiene un éxito rotundo en su autoboicot. Exactamente, órale. Emerson. Sí, yo creo que uno de los Remate. grandes Es triunfos... exitosísima en eso. Uno de los grandes triunfos, creo que de la 4T en la narrativa, ha tenido varios. Yo creo que hoy estemos discutiendo el Poder Judicial. Yo creo que también es un síntoma de los tiempos políticos que corren y que el Poder Judicial se ha visto no solamente como algo ajeno, sino incluso como un tema de representación política Así por es. quienes ostentan el poder. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Así es. Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes por habernos seguido en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.